sé si entonces pasamos al debate. Sí. No sé. Había dúas persoas antes que despois da intervención de Conchita que quixeron intervir e que xa foi cando marchamos, non sei se retomamos esas preguntas ou, bueno, poden ser para os dous. Me parece que Blanca... Blanca, aquí. Pero se escucha bien. Sí, pero Sí, sin micro se escucha. Pero es que están grabando, es que graban todo. Ah, ¿lo graban? Ah. Bien, estoy tratando de recordar la pregunta. Claro, sí. Gracias a los dos por las intervenciones. Yo, la verdad, he aprendido mucho con ambas y sí que en ambas charlas me surgieron preguntas. A medida que Conchita ibas presentando, ¿no?, esa forma de trabajar con los textos, que me pareció muy interesante, ¿no?, esa forma tan estructurada, yo me preguntaba, porque una cosa fundamental que mostrabas era en el análisis de los estudiantes cuando se exponen o cuando tienen que realizar una lectura de un texto. Por un lado, están aquellos alumnos, ¿no?, que digamos que son lectores un poco ideológicos, que digamos que leen el texto desde ya una perspectiva inamovible de la cual es difícil que salgan. Y por otro lado, que sería un poco el interés vuestro y el de todos los profesores, profesoras y el de toda la sociedad, el de los lectores críticos, ¿no? El ser capaz de, a veces, salir de tu perspectiva y pues ver el texto desde una posición neutra. Entonces, la pregunta era, entre todas esas formas de, bueno, digamos, en lo que es la secuencia de cómo trabajar con el alumnado un texto, yo me pregunto si en la relación de preguntas que formuláis, por ejemplo, hablaba una persona aquí de que una cuestión es, pues, quién escribió la noticia o quién es el autor del texto, lo cual, por un lado, yo veo interesante porque muchas veces, y lo vi en la tesis junto con Marilar, pues no se cuestiona quién es la persona que escribe o que emite el enunciado y en el caso de ser un científico, pues a veces no se pone en cuestión por utilizar un criterio de autoridad, ¿no? Entonces, dentro de estas preguntas, ¿qué secuencia seguíais para lograr, por ejemplo, que el alumnado pase de una posición ideológica, o sea, de una visión fija, a una visión abierta en la que sí que cuestiona los datos o el texto en sí? Si, digamos, fuisteis capaces de ver algún tipo de pauta en las respuestas o en la forma de trabajar que os permita lograr que los estudiantes, pues de esta forma, consiguen pasar pues, de una visión un poco cerrada a una visión más abierta y flexible y crítica, ¿no? Y me preguntaba también si en esto del CICA, que decías que era muy interesante presentar textos pues desde diferentes perspectivas, o lo que decía ahora Cristian del frame, ¿no? Desde qué marco se presentan las noticias, si visteis algún resultado en ese sentido, a lo mejor pues presentando un mismo tema o polémica desde diferentes ideologías. Y se me ocurre, no sé, aquí en Galicia, por un estudio en el que estuvimos trabajando sobre la polémica del lobo, ¿no? En función del titular, de la noticia y la fuente que elijas, vas a lograr pues, una batería de perspectivas muy diferentes que ya transmiten al alumnado que este tema es polémico, pero sobre este tema pueden aparecer posiciones enfrentadas. Entonces, si habíais mirado este aspecto, era un poco la pregunta en la secuencia de cómo trabajar los textos, si
si visteis algo de si el alumnado pasa de una posición firme, inamovible, a una posición crítica, y si en el trabajo con diferentes marcos, o sea, ofreciendo textos con diferentes, pues eso, posiciones, si también visteis... Sí. No, a ver, yo de esto lo único que te puedo decir así que salga de una investigación es el texto este del CICA, ahora lo hemos trabajado con estudiantes de magisterio de una universidad de Brasil y han participado en la investigación alumnos de primer año y de cuarto año, ¿no? Y lo que sí que hemos notado diferencia... ¿Perdón? ¿De secundaria? No, de primero y cuarto de carrera, de la titulación de grado, eran profesores para ser profesores de biología, para ser profesores de biología. Entonces, en el primer año hemos hecho esta actividad y hemos repetido la misma actividad en los de cuarto año, ¿de acuerdo? Y lo que hemos visto es que sí que se nota que los de cuarto año tienen más conocimiento científico y, por tanto, les es más fácil leer. Y la otra es que también han hecho un curso de Historia de la Ciencia. Y esto también hace que, debido a que en algún momento han profundizado en cómo se genera la ciencia, en cómo se genera el conocimiento, también les da como más posibilidades de que vayan un poco más allá de sus ideas. Esto con alumnos de secundaria no tenemos datos investigados porque, por ejemplo, lo que os he mostrado de la bola ecológica, pues veis que siguiendo un mismo proceso, los alumnos, hay unos que son capaces de argumentar de manera muy clara y otros que van al principio de autoridad porque mi madre me lo ha dicho, porque si no lo pruebo yo no funciona. Por tanto, no, de esto yo no te puedo decir que... Lo que a nosotros nos parece es que cuanto más conocimiento, cuanto más son capaces de relacionar lo que han aprendido en la escuela con lo que están leyendo, hay más posibilidades de que vayan más allá de sus ideas, y también esta idea de cómo se construye la ciencia, porque también esta idea de que pues las ideas surgen, de que no hay discusión, todo esto también es importante. No sé, o sea, yo creo que está muy vinculado en lo que se trabaja en la escuela, y tanto a nivel de ciencia como de cómo se construye la ciencia. Pero no sé. Claro, es que en este sentido, cuando definías lo que es para vuestro equipo leer, ¿no? Y que estoy totalmente de acuerdo en que no es únicamente conocer las palabras, en este trabajo que un poco comentaba sobre el lobo, lo que hicimos fue ofrecer una serie de titulares de prensa de diferentes medios con tendencias políticas muy distintas, ¿no? Entonces, la primera idea era simplemente llevarlos a lo que es el análisis del enunciado del titular, porque a veces lo que se transmite es una visión muy sensacionalista de la ciencia o de los problemas, ¿no? Y nos llamó la atención, por ejemplo, que titulares del tipo "El lobo devora la montaña", que ya se ve la connotación, ¿no?, negativa, o "Las alimañas matan al ganado", o de otro tipo, lo que les pedíamos era analizar el titular y reformularlo de tal forma que se consiguiese una visión un poco más objetiva, y nos encontramos que sí que es importante conocer los términos. Por ejemplo, alimaña, que hoy en día no se puede utilizar, fue Félix Rodríguez de la Fuente, que precisamente había logrado el cambio, pues era una palabra que no entendían, que no sabían qué significaba. Y devorar la montaña, pues en lugar de centrarse en lo que era el sentido también del enunciado, reformularon la frase todavía dándole pues un mayor, o sea, logrando que fuese todavía más negativo el enunciado y diciendo, bueno, en lugar de "el lobo devora la montaña", pusieron "los animales salvajes devoran la montaña". Es decir, lo importante ahí no era eso. Entonces, bueno, me pareció interesante, todavía es una cosa muy de estudio piloto, pues ver un poco qué se puede conseguir dando diferentes marcos de noticias, titulares, en el sentido de trabajar el pensamiento crítico. Y era por saber si tenéis esto, porque me parece súper interesante el trabajo. Si puedo añadir algo al respecto, me parece muy interesante esto.
Quizás yo añadiría que, aparte de tener importancia, eso que has dicho, por supuesto, también tiene bastante importancia para ver si los alumnos finalmente asimilan y aplican en su vida después lo que han aprendido o no. Creo que tiene bastante importancia el bagaje que traigan. Es decir, si estamos hablando de un tema, pues no sé lo del logo, pero un tema que está en los medios, que está en casa, que lo están viendo todos los días y que ya ellos tienen un background que los alinea en una dirección muy concreta, quizás sean más reacios a cambiar. Pero si es un tema que puede ser igual de interesante, igual de controvertido, pero que no está en los medios, que no se oye tanto, quizás estén más abiertos, ¿no? Porque cambiar de opinión no representa confrontarse con nadie, ni con su familia, ni con sus amigos. Entonces, en mi experiencia particular, eso es muy importante, elegir los temas que quizás no nos guste mucho, pero es que hay temas que porque están ahí es muy difícil que la gente cambie de opinión. Sí, nosotros en relación a esto también hicimos una actividad en la reintroducción del oso, porque allí en Cataluña, en determinados bosques, se ha reintroducido el oso, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque esta misma actividad la hicimos con alumnos de Barcelona, que el oso les quedaba lejísimos y les era igual, y en cambio con alumnos de un pueblo del Pirineo que tenían el oso cerca. Entonces, es lo que tú comentas, que claramente la vinculación emocional con el tema hacía que el posicionamiento, la decisión fuera totalmente distinta. O sea, esto está claro, ¿no? Que en esto el tema de la emoción es clarísimo. Cuando te lo miras de lejos puedes decir muchas cosas, cuando te afecta a ti directamente. No, a ver, eu creo que, porque nós nun estudo, nunha das teses que eu dirixín a de Cristina Pereiro, se estudiou el cambio de posición. O sea, quiero decir que, a ver, en principio, digamos, la idea de trabajar con argumentación no es adoctrinar o que lleguen a una posición determinada, sino sobre todo es dotar de herramientas, o sea, de criterios para que pues, puedan adoptar su postura, pero que sea una postura razonada. En este caso, Cristina trabajó con alumnado del nocturno, o sea, que era alumna en general académicamente, o sea, con muchos problemas, sobre un caso real que era construcción de unos colectores en las Gándaras de Budiño, cerca de Porriño, en una zona de gran valor natural, Red Natura, Lagoa de Louro, no tiene que ver con la de Louro de aquí, pero con muchísima contaminación, polución de fábricas. ¿Qué pasa? Que ao final, pero a ver, traballan durante 2 meses e pico proxecto, o sea, non... Claro, é o que dixo Conchita antes, non é unha cousa de media hora, de tal ou de 3 días. Traballaron co proxecto, traballaron cos materiais reais, traballaron... E aí sí que hai cambios de posición. Además, digamos que lles preguntamos a eles especificamente, aparte dos informes que fixeron, cambiaches de posición e por qué? E non me acordo ahora exactamente dos números, pero digamos que sí un pouco as razóns. Entón, hubo algúns que cambiaron de posición, de ter unha posición inicialmente favorable, porque o problema era facer un colector de 2 metros de diámetro por debaixo dunha lagoa estacional. Todos sabemos que meter un tubo de 2 metros aquí nunha rúa, pois é problemático, pero debaixo dunha lagoa. E entón, varios grupos, dos grupos, por lo menos, que inicialmente e alumnos estaban a favor pola situación toda de degradación ambiental, despois de ver, digamos, posibles proxectos alternativos, sobre todo estudar o primeiro proxecto que bordeaba a lagoa, era máis caro, pero bordeaba a lagoa, cambian a favor de ese proxecto. A partir de todo ese estudo que implicou incluso tesinas sobre as aves ali e tal. E outros cambian a facer unha matización. Algúns que estaban en contra dese proxecto, por razóns medioambientais, o que decía antes Fierros, que moitas veces nestas cuestións da natureza pois é unha zona de gran valor e tal, pasan a ter unha posición máis matizada, no sentido de recoñecer que hai que meter hai que facer algunha intervención e que, ao mellor, algún tipo de intervención é excesivamente caro, porque ao principio era, dá igual, a parte económica dá igual, digamos, a incorporar pois máis factores, non? Entonces, claro, o interesante aí é como eles abordan, o sea, como se ve ese cambio, pero moitas veces nun tempo máis curto pois é difícil.
só quería referirme que sobre isto do oso e o lobo hai varios grupos que levan traballando tempo en Europa. Laurent Simonot, de Toulouse, fixeron un traballo no que miraban simultaneamente a posición entre a reintroducción do oso en Pirineos, era exactamente o mesmo de Conchita, do outro lado, e reintroducción do lobo espontaneamente porque cruza os Apeninos. Entonces, se viu que o alumnado, que eles consideraban dous grupos, un grupo que estudiaron ciencias ambientais, era na universidade, e outro grupo que estaban estudiando agronomía, non me acordo como era. Esperaban que os agrónomos se puseran do lado dos pastores, que estaban en contra da reintroducción, e esperaban que os de medio ambiental se puseran a favor do oso, digamos. Todos estaban a favor dos pastores, vamos a decir, en contra do oso, e as razóns fundamentais é que eran osos eslovenos. Eslovenos. A especie é exactamente a mesma especie. Pero o oso esloveno é máis agresivo, o oso esloveno anda en dúas patas, todo isto se decía que indudablemente non é certo. Este oso que se trae ten unha dieta carnívora, tampouco, os osos basicamente son frusívoros e tal, etcétera, etcétera. Ataca ahogando, non sei que. Mentres que co lobo era ao revés, era pobre lobo, pobriño, que é moi maltratado nos contos populares e tal, pero en realidade, pois, é necesario para o equilibrio do ecosistema. Entón, un pouco a interpretación aí é que se facía unha identificación nacional, casi, non? Este oso francés, que era boiño, andaba en dúas patas e só come frutos, e o oso esloveno. Bastante dura a cosa. Outro ven de Italia, que ao fin e ao cabo sempre formou parte. Bueno, é a historia da parte emocional, o sea, daquela non leramos aínda a Cristian, entonces non se meteu esa parte aí no traballo, pero indudablemente, claro, é emocional. No, e a identificación persoal, aí parece que eles identificábanse co grupo dos pastores e agricultores desa zona que decían que non se debía reintroducir. Bueno, non sei. Hola, buenos días. Bueno, un placer haber podido participar en esto. Tengo una pregunta para cada ponente, entonces si me permiten una rápida para el señor Plantán y luego pregunta a Conchita. Gracias. Señor Plantán, voy a coger las notas. El dato que aportó sobre que los niños con dificultades lingüísticas o matemáticas que no hacían referencia a las emociones a la hora de resumir las viñetas que habían visto, bueno, creo he estado tomando notas, creo que habría que ver un poco más el contexto en el que se ha tomado, si ha sido en el aula. Me refiero a que puede afectar el hecho de que, primero, la educación que recibimos, por lo menos mi generación, no tenía en cuenta las emociones, la educación formal en el aula, la inteligencia emocional no se tocó en ningún momento, se consideraba incluso en ciencias algo malo, ¿no? Hay que ser racional, hay que ser objetivo y evitar la subjetividad. Y luego, ¿qué edades tenían estos niños? Porque si es en el aula y le han pedido que resuman algo, a lo mejor precisamente han evitado hacer mención a esas emociones por las enseñanzas que nos han transmitido de cómo tenemos que resumir las cosas y cómo tenemos que ser objetivos. Yo cuando le pregunto a mi hijo de 3 años sobre un cuento, lo primero que me dice es las caras, la expresividad de los gestos, pero a lo mejor si se lo pregunta a su profesora dentro de 5 años, no haga mención a eso y sí al contenido y no a la transmisión. Sí, pues yo trabajo básicamente en el campo de discurso, interacción, y lo que busqué es un lenguaje, una forma de representación de las emociones en tanto que intervienen en las relaciones y la actuación interindividual. Ahora, este ejemplo me interesa porque sería casi como hay dos cosas que me interesan en este ejemplo. Primero, el hecho de no expresar las emociones es el tema de la alexitimia. Es decir, pero no es lo mismo, pero es lo que ocurre cuando uno saca las emociones del discurso.
digo que parece que hay lo que me interesa es la correlación entre la discusión, la destrucción del discurso y la incapacidad emocional. Ahora, el hecho que se trata de, básicamente, me gustaría mucho repetir la experiencia con adultos. Después de una vista muy rápida, a ver lo que los adultos entienden, dicen, y tengo muchísimas dudas a propósito de eso, porque pienso que de verdad que tendríamos muchas sorpresas si se aplicaba en mismas condiciones al adulto. Eso entre paréntesis. Pero su tema, si entiendo bien, me rectifico, es la posibilidad de una educación a la emoción. Sería cómo tomar todo eso en cuenta. Le confieso que eso no tengo idea de cómo se puede hacer. Yo lo que puedo hacer es esta manera, este tipo de percepción. Hay algunas sugerencias que se podría hacer, pero nunca le diría eso es lo que se debe hacer o que no se debe hacer. Pienso que la primera propuesta, pero eso sería un trabajo colaborativo. Quiero insistir sobre este punto. No creo del todo a la idea que tienes un modelo y que lo vas a aplicar. Para mí, no del todo, ni un segundo. Eso hubo fracasos espectaculares de este lado. Pero si bien trabajar en colaboración, sí. Y pienso que la primera idea sería de salir, puede ser, de la capacidad léxica, una capacidad léxica a hablar de las emociones. Es decir, un punto de partida que sería explícito. Y después, yo diría, el segundo punto sería, me gustaría mucho ese segundo, casi teatral y mímico expresivo, es decir, en este caso se debería trabajar con un profesor, no sé, que el profesor de teatro, si hay de expresión corporal. Hay que trabajar la expresión corporal de las emociones, lo que se puede hacer en el marco del aprendizaje del teatro y de la interpretación de las mímicas del otro. También para ir, el primer punto sería hablar, que es el segundo momento, la segunda propuesta sería alrededor de la expresión, y se puede hacer muy rápidamente con pequeñas escenas. Por ejemplo, en francés decimos muchas, mais enfin, oh là là, ¿cómo decir? Oh là là es bien conocido, mais enfin, oh merde. Y eso es. ¿Cómo se dice? Con acompañamiento físico. Y físico, quiero decir, no solo la cara, porque otra hipótesis que no puedo desarrollar, pero es que en el caso de alta tensión, es decir, de emoción, el sistema utilizado para significar la emoción es el sistema vocal, claro, se puede decir, pero también se le puede expresar con el sistema vocal. Eso es una expresión con sistema vocal de una emoción que no es una designación emocional. Y también todo el cuerpo se vuelve significante, es decir, se produce, cómo producir los significados adecuados de la emoción. Y otra proposición más sería para el aprendizaje de las emociones en una lengua y en otra lengua y otra cultura. Por eso sería el tema de una lección, cómo se puede enojar en francés, en español, en inglés. Pero, ¿entiende? La idea es que no es el enojo
biológico universal que me interesa. Es el enojo significado. Es el enojo tal como estructura la interacción. Y eso toca con la distancia al otro, pero serían los puntos de partida. Los modos de expresión, por ejemplo, ejercicios fantásticos sobre cómo uno se enoja en árabe, en francés o en español. No es lo mismo, no es la misma actuación emocional. El cuerpo no produce las mismas significaciones. Rápidamente, digamos, sería. Sí. No, yo en relación a esta pregunta que tú haces, siempre me planteo cómo desorientamos a veces a las personas, ¿no? Porque cuando les planteasteis esto a los alumnos, les dices, mira la tira cómica y escribe, ¿no? Y claro, igual si les dices, escribe haciendo referencia a las emociones, ya estás conduciendo a lo que quieres que te digan y después pues ya verías qué emociones dicen unos u otros, ¿no? Porque yo creo que con esto, en este aspecto, los profesores a veces somos muy crípticos y nos situamos. Hace poco a una compañera le pasó, después de estudiar el tema de las vacunas, preguntan un examen a la alumna, ¿para qué sirven las vacunas? No, ¿por qué te tienes que vacunar para ir a África? Y la alumna contestó, porque es obligatorio. Entonces, claro, es una respuesta totalmente correcta, ¿no? Pero claro, ella le puso un 0, porque no le empezó a hablar de por qué las vacunas y el papel de las vacunas. Por esto, nosotros somos muy partidarios de dar pistas cuando preguntamos. Es decir, ¿por qué crees que tienes que vacunar después de lo que hemos estudiado en clase? Porque al menos estás situando. Porque en un contexto cotidiano, a ti te preguntan por qué te tienes que vacunar para ir al África y dirás esto, porque es obligatorio, porque no me dejarán entrar en el país, porque sin vacunas no. Y esto a veces tenemos decepciones nosotros en las respuestas que nos dan, pero que es muy difícil acertarla, porque que un alumno siempre esté en tu cabeza y sepa lo que el profesor quiere que le diga. No, por esto yo planteo que esta actividad, que me parece muy interesante, si tú, que es lo que decías tú un poco, les orientas de decir, haz un resumen, pero fíjate, ten en cuenta las emociones. Entonces, no hace falta, vamos, te daría todo. Solo, ¿no? Depende solo de la persona que pregunte, si es profesor de lenguas, si es profesor esta es la otra. de ciencias, si es no, padre. Pero puedes hacer exploratorio. Dos puntitos. Acabas de decir que a esta respuesta la justificación porque es obligatorio fue evaluada 0. Sí. Disculpen, acabo de escribir un diccionario de argumentación y pienso que le digo francamente, quizás no es 0, pero que hay un gran problema de comprensión de lo que es la argumentación entre los colegas, digamos. Hay un gran problema y hay un gran problema para tomar una actitud correcta en la enseñanza de la argumentación. Puedo dar 2 ejemplos. Pero tú entiendes esta actitud de una profesora en relación a esto. Ella no se lo mira desde el punto de vista de la argumentación. Estupefacción. Se lo mira desde el punto de vista de que ella está examinando una cosa que acaba de enseñar. Por tanto, que un alumno, para que te tienes que vacunar, le conteste esto y la considera que es un 0. Porque no está diciendo nada de lo que se ha dicho en clase. Te habla en clase de biología, la pregunta del examen. Clase de biología. Sí. No, lo digo para entender. Sí. Pero cambiamos pues, espero que esto claro, y cambiamos un poquito un tema tan esencial como la evaluación de la argumentación y del espíritu crítico. Una vez fui en un país de Sudamérica con profesores y había una pregunta, una discusión propuesta a los alumnos sobre a favor o en contra del uniforme en la escuela. Y aquí estaba la discusión, como una mesa redonda, y alguien citó una respuesta de un alumno. Debo añadir que esta evaluación iba con consecuencias para los alumnos. Tenía consecuencias sobre su orientación, su aceptación o su rechazo.
Pues la pregunta citada fue la siguiente. Yo soy a favor del porte del uniforme porque todo eso nos muestra los progresos de la patria. Reacción inmediata de un profesor. Lo siento mucho, pero alguna vez hay que aplicar la crítica un poquito a sí misma. Reacción del profesor, grana de fascista. 7 años. Acá digo que hay un gran problema de control de lo que es evaluar y de si se puede evaluar, cómo se puede evaluar y de lo que se hace con la argumentación. Cierro, eso no es mi tema hoy, sería más bien la emoción, pero pienso que hay un problema. Hay un problema de definición porque de lo que es, cómo funciona y también de las limitaciones, posibilidades. Claro, pero neste caso, non, que a pregunta esta de bioloxía, non, que é moi interesante das vacinas. Claro, resulta que estamos nunha clase de bioloxía, se explican as vacinas e se se pregunta así totalmente sin contexto, claro, que esa persoa di, por que me vacuno? Indudablemente porque, senón, eso, non me deixan entrar ou porque o manda tal, que é a esfera normativa, que é moi importante tamén, e que moitas veces tamén temos que tela en conta. Se se pregunta, o mellor, por que teño que vacinarme desde o punto de vista da saúde, non? O dos coñecementos de bioloxía, bueno, non sei, o de inmunoloxía, non sei en que nivel era, o mellor cambiaría, pero é certo que moitas veces, se non lle damos ao marco, pois... Y de esos ejemplos hay... Bueno. María, pienso también que... No, me parece que estaba Cruz, perdón. Vale, luego ya otra pregunta, pero sobre esto y para finalizar les quería recomendar una anécdota de Rutherford, bueno, lo pronuncio fatal porque no soy de ciencias, lo siento, que contaba sobre una respuesta de un examen de física que le habían planteado una pregunta a un alumno y ese alumno respondía de una forma similar. Bueno, por favor, búsquenlo, porque está en internet, anécdota de Rutherford sobre un examen de Bohr. Y bueno, es precioso para ilustrar esto que acabamos de tener un pequeño conflicto aquí. ¿Tienes algo escrito sobre el tema de las preguntas? Bueno, era un pouco continuando co que decía a compañeira anterior, e vos comentábades, xa que detectaxedes esa influencia emocional das contestaciones do alumnado, incluso a nivel universitario, se pode haber un tipo de modificación de enfoque a hora de facer as guías para poder que o alumnado poda desenvolver a argumentación. Neste caso sería un pouco de xento máis racional, cando a emoción debe de deixarse de lado. Calquera de vos. Sí, que si hay alguna guía, alguna orientación para desarrollar el enfoque emocional en la argumentación, ¿no? Sí, para integrar esa parte emocional no... Sí, ¿cómo se...? No desenvolvimiento de argumentación. Sí. No sé si estaba yo previo o integrado. Es que me va a ser difícil, ¿no? Es como la segunda parte de su pregunta previa, es decir, ¿cómo se puede hacer al nivel universitario? Y yo diría, antes que todo, se podría empezar con... Mi respuesta sería brechtiana. A la Bertolt Brecht hay un proceso de distanciación. Hay un proceso de distanciación a sus creencias, que es distanciarse de su creencia, es tomar la posición del otro, por ejemplo, que es la distancia. Y pienso lo mismo a propósito de las emociones. Y para distanciarse de las emociones, hay que un proceso de aprendizaje también casi descriptivo de percibir las emociones y de ver la relación como, de ver yo diría, la relación de las emociones a la situación, de ver cómo
la emoción tal como se expresa, la ira, por ejemplo, que viene con una visión muy elaborada del contexto, trabajar sobre este contexto y también lo que en un segundo momento trabajar sobre las consecuencias, es decir, lo que se va a hacer y no hacer. Es decir, que el error máxima sería focalizar sobre una expresión puntual de las emociones. Cuando uno se vuelve emocionado, eso va, como yo acabo de hacer, eso va con una visión, con una experiencia. Es decir, cuéntame tu experiencia. ¿Por qué te pones? Eso te enoja. Ok, cuéntame tu experiencia. ¿Qué es exactamente una forma de elaboración de la base de la emoción? Eso sería lo que puedo imaginar en 3 segundos. Chus, de momento non, pero Pablo Brocos, de Barba, que está sentado aí, esperamos que dentro de un par de anos ou 3 teñamos eso, porque é o que está traballando el na tese, como traballar co alumnado, como apoialo de secundaria, para que integre, o sea, é exactamente o que decía Plantán, non é facer valer isto máis que isto, sino que explícitamente saiba que está integrando emocións e valores emocionais, ademais de datos, na súa argumentación. Estamos aí. Hola. Pablo. Mira, respecto a la anécdota, una idea que tenía, respecto a la anécdota de lo de las vacunas, claro, a mí lo que me hace reflexionar esa cuestión es la importancia de hacer las preguntas correctas, ¿no? Como ya decía un poco Marilá, quizá en vez de esa pregunta de por qué te vacunarías tal, la pregunta quizá sería ¿por qué es obligatorio vacunarse cuando vas, ¿no?, a un país de estos? Yo creo, claro, respecto a la respuesta, ¿no?, de Cristian, claro, creo que a veces lo que nos ocurre a nosotros los investigadores o a los profesores es que estamos, claro, desarrollamos nuestro trabajo, nos ocupa mucho tiempo y a veces estamos un poco solos en el sentido de que estamos dialogando con nosotros mismos y nos cuesta un poco salir nuestra perspectiva y cuando tú tienes alumnos que tienen perspectivas muy diferentes, a veces es difícil no empatizar con eso. Entonces, creo que es fácil que puedes decir, pues un 0, ¿no?, a esta respuesta y, bueno, quizá haya que tener un poco de cuidado, ¿no?, con esas cuestiones. También es el problema de los exámenes escritos, es decir, si tú hicieras esa pregunta oral, puedes decir, vale, obligatorio, pero ¿por qué?, ¿no? Y si está en el examen, pues ahí queda, ¿no?, esa respuesta, en fin. Bueno, las preguntas que quería hacer a Conchita es algo relacionado con lo que comentó Blanca antes previamente, que claro, imagino que vosotros interpreto que no tenéis datos con respecto a esta cuestión de la ecobola, sobre si efectivamente la opinión del alumnado al respecto de la utilización de la ecobola se modificó antes y después de realizar la actividad. Imagino que no lo habréis hecho y no es el foco de la investigación, pero quizás es interesante hacer una especie, ¿no?, de pretest, post-test para ver qué efectos tiene este tipo de actividades tan elaboradas sobre la lectura. Y a Plantán quería hacerle una pregunta sobre esto que comentabas, que efectivamente la ciencia tiene esta dimensión pues, objetiva, aspiración universal, reproducible, y también existe la dimensión comunicativa, ¿no?, de la ciencia, es decir, hay toda una dimensión discursiva, la ciencia se comunica, y al comunicarse se utiliza el lenguaje natural, que es en lo que tú eres especialista, ¿no? Y claro, los discursos son personalmente producidos y efectivamente hay esa dimensión de, al final, quien produce un discurso es una persona o a veces varias en un determinado aquí y ahora. Y los textos científicos, como por ejemplo el que analizaste ahora del proyecto Terra, claro, vemos que efectivamente sí que tienen un determinado tono o incluso guión emocional, ¿no? En este caso se veía muy claramente, tal como lo analizaste, pero sí que da un poco esa impresión de que el tono emocional parece un poco oculto, es decir, está como un poco objetivado en esos términos como herida, cicatriz, que tienen una cierta apariencia de objetividad, es una cicatriz, es una herida, ¿no? Sin embargo, a lo mejor podemos concebir a otra persona que esas transformaciones las vea como simplemente transformaciones en una connotación necesariamente negativa, ¿no? Entonces, claro, yo te pregunto, desde tu perspectiva de cambiar un poco esta consideración tradicional de las emociones en el discurso como algo negativo hacia una perspectiva más desde y con las emociones, en el contexto de la ciencia,
¿tú abogarías, defenderías por unos discursos que sean más transparentemente personales y emocionales? No, pienso que hay. No tengo una posición de militancia clara sobre lo que se puede hacer o no hacer. Para mí, exprésense. Si el salón de clase debe o puede ser un espacio de libre expresión de las emociones, yo no sé. Primero, segundo punto, mi posición, porque tengo mi edad, sería mejor no demasiado, porque a las emociones se contesta con contraemoción y todo eso se puede volver muy difícil a gestionar para el profesor. Y, por ejemplo, yo diría, cuídate bien a partir del mecanismo de las emociones. Considero que este texto, ¿qué podemos hacer más? Es decir, que si se trata de un paisaje, hay una diferencia me parece, entre el concepto de paisaje, que supone un punto de vista, que es algo que va con un yo aquí, ahora, lo que ve. Obligatoriamente la descripción se va a incluir, no es accidental, no va a incluir, que la descripción va a incluir rasgos de los cuales se puede inferir cosas. Eso es esencial. El animal humano no puede no inferir. Hacemos las inferencias siempre. Somos mecanismos inferenciales. Pero hay dimensiones que se pueden controlar. Por ejemplo, en el caso de las emociones, no construirás la misma emoción si mencionas como responsables lo que necesitan, las necesidades del ser humano o las grandes empresas capitalísticas, monopolistas y todo eso. Lo que quiero decir, cuídense bien, porque en un caso, este tipo de emoción, en el otro caso, otro tipo de emoción, participación a lo que ocurre. Decir, en lo que parece lo más perceptual, lo más cognitivo, hay inferencias emocionales, mejor conocerla y controlarla. Sería más bien un mecanismo de control que yo sugeriría, porque también tiene coherencia con las consecuencias. Si son las grandes empresas capitalistas, monopolistas, que tienen las responsabilidades de las heridas del paisaje, no te puedes llamar a todos, pero a unos contra otros. Todo eso es muy cognitivo y la inferencia emocional es inmediata. Pero no reconozco que todas estas respuestas son al límite de yo que lo hago. ¿Por qué? No he trabajado el tema de la enseñanza práctica de la emoción, aunque me parece que la idea de teatralizar sería un punto de partida muy bien. Y también lo que ocurre cuando cambian los objetos de inversión, cuando cambian las inversiones emocionales, cuando uno pasa de la ciencia ve la ciencia como una fuente de placer, Y también está ahí puesto. Hola, buenos días. Mira, con respecto a... es sobre el tema de que se había quedado antes pendiente. Es sobre el tema de los anuncios y los artículos que se escriben, más sobre los artículos que sobre los anuncios. Yo supongo que en el trabajo que hacéis estáis buscando el razonamiento científico, estáis mirando lo que hay detrás de la afirmación, etcétera. Pero me gustaría preguntaros, ¿os fijáis también, por ejemplo, si un mismo escritor dice ahora una cosa y mañana otra? O sea, si es una persona que miente, a ver si me explico. En los anuncios ya suponemos que te están vendiendo la película.
de alguna manera. Entonces, ya sabes que te están tratando de meter gato por liebre. Que conste que a mí me preocupa mucho cuando los anuncios, en vez de ser solamente por algún detalle como lavar la ropa o tal, aparte de que hay un cierto fraude, pero me preocupa más cuando hay fármacos por medio y te ocultan información, o hay comidas, o el tema de los antioxidantes o tinglados de esos, ¿no? Entonces, de vez en cuando, algunos escritores que juegan a sabiendas de que no dicen la verdad, es decir, que son mentirosos, no son veraces, y me interesaría saber si ese tipo de variable lo introducís o no. Y también distinguiendo, en el sentido que hacen algunos autores, de gente, de escritores o intelectuales incluso, que les es igual si es verdadero o falso, si es verdad o mentira. Lo que quieren es quedar bien. Es lo que, yo qué sé, Sánchez Cuenca, en un libro que sacó hace poco que se llama La desfachatez de los intelectuales, pues hace una exhibición citando constantemente de dónde viene, incluso se me cayó algún autor a los suelos, pero utiliza un modelo de Gambetta y de Frankfurt que vienen a decir lo mismo, es decir, hay gente que dice la verdad, es veraz, porque dice lo que piensa, no necesariamente es cierto, pero dice lo que piensa. Y hay otra gente que es mentirosa porque te oculta, te tergiversa lo que él cree que es verdad. Y luego hay los que no se sabe si dicen verdad o mentira. En el fondo dicen, les da igual, son los charlatanes. Y una serie de epítetos que ponen dependiendo de la traducción, ¿no? Pero charlatanes. Yo creo que de eso abunda también bastante, sobre todo en este mundo así de anuncios con respecto a medicamentos, ¿cómo se llama?, cosmética y tinglados de esos que pueden afectar en mayor o menor grado a la salud. Sí. Me gustaría un poco preguntarte si metéis ese tipo de variable, que creo que también sería interesante en los estudios. Sí, no, en relación a lo que dices, seguir como autores no lo hacemos, o sea, no hemos planteado pues una persona en concreto y ver si va cambiando su opinión en relación al tema. No sé, igual sería interesante, pero no, este aspecto no lo hemos considerado. No solo que cambie, sino que sea mentiroso. Que sea constantemente, bueno, sí, entonces, claro, esto sería, es una variable a considerar, igual la podríamos incorporar. Por ahora no, esto no se nos ha ocurrido hacerlo. No, lo que sí hacemos es esto, intentar encontrar temas controvertidos. Y, por ejemplo, del tema de la homeopatía, pues también hay toda una compañera que hizo todo, precisamente a raíz del programa este que os he comentado, el Kekicom, que hay en Cataluña, hay un vídeo sobre la homeopatía espectacular y que a partir de este vídeo pues se trabajó pues la lectura crítica en relación a esto, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos más en relación como al tema y que sí que se ve y buscando artículos que presenten en algunos casos perspectivas distintas. Pero este apartado que tú dices de demostrar que hay gente mentirosa compulsiva, esto exactamente no lo hemos hecho. Perdón, ahí lo tenéis muy fácil. La Universidad de Barcelona ha cambiado últimamente de un sitio a otro. Y no fue porque no se le diera la lata por parte de algunas organizaciones sobre el tema homeopático. Es decir, durante años se les estuvo por parte de una asociación de escépticos dando la lata en el sentido de exponiéndole, argumentando porque eso no tenía sentido. Y en la Universidad de Barcelona y en otras, porque eran bastantes, inclusive colegios médicos y de farmacéuticos, apoyaban y siguen apoyando la homeopatía, ¿no? No hablar de otras cosas, si no viene a cuento. Entonces, ahí tenéis un caso. Es decir, ¿por qué ha cambiado? En este caso, ¿por qué ha cambiado? Porque yo, por ejemplo, no lo sé, no he estudiado eso, ¿no? Pero hay fenómenos de ese estilo que convienen, sobre todo en cuestiones que tienen incidencia social, que convendrían a lo mejor... Bueno, no, lo que pasa es esto, que la vida y la sociedad va tan rápido que hicimos este trabajo de la homeopatía pues hace un par de cursos y ya se empezó a cuestionar y ahora pues cuando vimos que apareció la noticia pensamos, bueno, pues el año que viene cuando vuelva a tocar el tema, porque esto también pasa que tampoco puedes ir todo el día cogiendo todo lo que sale, porque tú también tienes que seguir un poco pues las ideas que quieres, ¿no?, ir trabajando, que en esto pues estar en el aula y seguir un programa pues un poco también todavía se conserva, ¿no? Pero quiero decir que este aspecto sería el que incluiríamos pues en el tema de la homeopatía la próxima vez que se trabaje realmente.
Es que es complicado, ¿eh? Tantas cosas. Hola, buenos días. Buenos días. Vengo de Oviedo, bueno, mi nombre da lo mismo. Además de agradeceros a los dos, a los tres, la pregunta era solamente para Conchita. ¿Habéis ampliado al campo de lo verbal, del lenguaje verbal, las investigaciones? Pues claro, yo pienso que esos déficits en la comunicación científica escrita, esos déficits que tienen nuestros alumnos, podrían arrancar de los déficits de léxico y de comunicación verbal que tienen. Sí. No tengáis miedo, voy a ser breve. No. Yo soy un niño gallego que vive en Asturias. Y en Asturias, por menos de nada, me vienen mis alumnos, trabajo en la Escuela de Magisterio, y me dicen, dígotelo yo. Dígotelo yo es una expresión absolutamente acientífica, carente de todo, que a mí me rompe todos los esquemas. Dígotelo yo. Es jugar con los pronombres, o sea, decir que yo soy la autoridad científica y el interlocutor no vale para nada. Y si le das la vuelta al argumento, ellos le dan la vuelta a los pronombres y dicen, tú lo que yo te diga, que es exactamente igual. Y puedo seguir con el ejemplo. No arranca en lo verbal buena parte de sus problemas, y digo en lo verbal o en lo no verbal o en el mundo emocional. No habéis estudiado nada de eso, gracias. No. De esto yo lo único que te puedo decir es que cuando he insistido tanto en que era un trabajo colaborativo, cooperativo, es en esta línea de que haya mucha interacción oral y de discusión antes de que se pase. Si te fijas, normalmente la tarea escrita más importante es al final este texto argumentativo, pero todo lo demás puede ser en gran parte hablado y discutido. Y esto que te comentaba del foro a través del que hicimos lo de la ecobola, o sea, que esto siempre hay una profesora de lengua que siempre dice que tú no puedes escribir algo que antes no has hablado y que la importancia del hablar es fundamental, porque si no eres capaz de decirlo ya oralmente, ¿cómo lo escribirás, no? Y por esto también es toda esta idea de que nunca puedes empezar una clase leyendo la definición, porque tú a la definición llegas después de 1000 cosas, después de experimentar, de hablar, discutir, luego serás capaz de definir. Pero normalmente empezamos siempre al revés, empezamos diciendo la definición de célula es ¡pam! Y no entiendes nada, mitocondrios, no sé qué, no sé cuántos. Esto igual lo entenderás después de hacer un largo proceso de experimentar con los fenómenos, discutir y dar sentido a las palabras. Entonces, la parte oral para nosotros es muy importante. Lo que pasa es que también es una parte que a los profesores de secundaria les cuesta, porque de que unos alumnos puedan estar 20 minutos solo hablando, les pone los pelos de punta, porque piensan, es que solo hablar, algo tiene que acabar escribiendo, concretando, pero bueno, ahora también hay todo esto de la clase inversa y todo esto que también está ayudando mucho, de que los alumnos miren fuera y que en clase discutan y hablen. Entonces, pero yo estoy muy de acuerdo contigo, es que es imprescindible la expresión oral de las cosas, ¿no? Porque sin hablar... Bueno, moitas grazas a todo o mundo por esta discusión tan interesante. Rica, muchas gracias. E vémonos ás 4:30 para a sesión de tarde. Podedes guardar as preguntas para entón.